Cada vez que la compañía de luz lleva a cabo reparaciones en sus líneas de alto voltaje, existe el riesgo de una transposición de dos fases. En la pequeña y mediana industria, algunas máquinas sensibles a la inversión de la rotación son impulsadas por motores trifásicos. En caso de una transposición de fases, el motor giraría en sentido contrario, dañando la máquina. La compañía de energía eléctrica suele reanudar el servicio sin previo aviso, y puede suceder que el personal de mantenimiento no tenga tiempo de realizar la rutina de verificación de fases oportunamente, para evitar graves daños a las máquinas. Con componentes sencillos, se puede elaborar un protector automático que detecta una transposición, hace funcionar una alarma y, además, impide que alguien accidentalmente ponga en marcha la maquinaria, evitando así reparaciones costosas y tiempo muerto. Se puede instalar este protector cerca del centro de carga y, por medio de una línea especial identificada como señal, se apagará un relevador instalado en cada una de las máquinas, para impedir que sean puestas en marcha en caso de una transposición de líneas. Cada vez que regrese la energía después de una interrupción y reanudación del suministro eléctrico, el protector verificará automáticamente la correcta secuencia de las fases. Si la secuencia no ha cambiado, no sucede nada más. Para el detector de transposición de fases, se requiere de un pequeño motor trifásico, de poca potencia, del tipo jaula de ardilla. Además, un motor igualmente pequeño de 12 voltios de corriente continua, de poca potencia, del tipo de escobillas, de imán permanente, que no contenga circuitos electrónicos, que se usará como generador de corriente continua. Naturalmente, el motor trifásico deberá ser el apropiado para el voltaje de línea que alimenta el centro de carga. Supongamos que el voltaje sea de 220 voltios. Para saber que ambos motores serán apropiados para nuestro proyecto, hay que hacer dos pruebas. Primera prueba, con las debidas precauciones, aplicaremos las tres fases a las tres terminales del motor. Anotaremos la dirección en que gira. Ahora, repetiremos la prueba, invirtiendo dos de las fases. El motor debe girar en dirección opuesta. Segunda prueba, con un voltímetro, en la escala de 12 voltios, se mide el voltaje en las terminales de entrada del motor de corriente continua al hacer girar su flecha con la mano, el voltímetro deberá indicar un voltaje, digamos que 3 voltios. Si ahora giramos a mano el motor en sentido opuesto, la lectura también será de 3 voltios, pero esta vez con signo negativo. Fijaremos ambos motores en una base apropiada y uniremos mecánicamente las flechas de ambos. Con esto, el motor trifásico hará girar al motor de corriente continua, el cual actuará como generador y entregará en sus terminales un voltaje continuo, cuya polaridad dependerá de la dirección de rotación, la cual a su vez dependerá de la secuencia de las tres fases. Las demás partes necesarias serán: un relevador, identificado como RYC, de 4 polos, 2 tiros. Su bobina deberá ser de 220 voltios de corriente alterna. 2 relevadores de 2 polos, 2 tiros, identificados como RY1 y RY2. El voltaje de corriente continua de sus bobinas será el que produzca nuestro generador, en este caso, el motor de corriente continua, al ser impulsado por el motor trifásico. Un par de diodos de 1 amperio, a 1000 voltios de pico inverso, identificados como D1 y D2. Un relevador de retardo de tiempo ajustable a un máximo de unos 2 minutos, con bobina de 110 voltios alternos, identificado como RYT. Una sirena o timbre, también de 110 voltios, que será nuestra señal de alarma audible. Un foco normal en color rojo, que será nuestra señal de alarma visible. Un interruptor para apagar la alarma audible. Una caja de tamaño conveniente con algunos orificios para la necesaria ventilación. Un relevador de 2 polos, 2 tiros, por cada una de las máquinas, cuya bobina, de 110 voltios, será alimentada por la línea de señal, con retorno al cable neutro de la máquina en que esté instalado. La secuencia de operación es la siguiente. En condiciones normales de funcionamiento del suministro de energía, el relevador RYC estará enclavado todo el tiempo, manteniendo separados sus contactos normalmente cerrados, para que el pequeño motor trifásico no esté siempre girando. Así, el motor de corriente continua no entregará ningún voltaje en sus terminales.
Al haber una falla en el suministro eléctrico, el relevador RYC se soltará, lo cual unirá sus contactos normalmente cerrados. Esto es necesario para cuando la energía regrese. Si, durante la interrupción, fueron transpuestas dos de las fases, al regresar la energía, el motor trifásico empezará a girar en sentido contrario al habitual, el motor de corriente continua entregará una polaridad opuesta a la habitual, el diodo D1 conducirá, activando el relevador RY1, con esto, los contactos normalmente abiertos de uno de sus polos activarán las alarmas. Además de esto, los contactos normalmente cerrados, de otro de sus polos, se separarán, desconectando una fase de 110 voltios de la línea de señal. Con ello, además de las alarmas, no se podrán poner en marcha los motores de las máquinas. Si esto ocurre durante la noche, el vigilante deberá anotarlo en su reporte, pudiendo apagar la alarma audible, dejando la señal visible, que indica lo que ha sucedido. Por otra parte, si durante la interrupción de la energía no se hizo ninguna transposición de fases, el motor trifásico de nuestro protector girará en sentido habitual, el motor de corriente continua entregará un voltaje de la polaridad habitual, el diodo D2 conducirá, se activará el relevador RY2. Sus contactos normalmente abiertos activarán el relevador de tiempo, identificado como RYT, el cual, después de un par de minutos, por medio de sus contactos normalmente abiertos, producirá un puente en el contacto auxiliar del relevador RYC, enclavándolo, con lo cual sus contactos normalmente cerrados apagan el pequeño motor trifásico para evitar que gire innecesariamente. Con esto, se detendrá el motor de corriente continua, que actúa como generador, no funcionará la alarma, y la máquina se podrá arrancar normalmente. Espero que este video llegue a serles de utilidad, gracias por su atención y, por favor, suscríbanse a mi canal. Chava Tarín.